8 de la mañana, 36 minutos. Saludamos a esta hora al padre Francisco de Rú, presidente de la Comisión de la Verdad. Padre, gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Buenos días. Buenos días, Luis Carlos. Gracias, padre, por estar con nosotros. Gracias por invitarme. A usted, padre, la primera pregunta es, ¿cómo le fue? ¿Cómo se sintió? ¿Cómo estuvo la reunión? La reunión me pareció muy importante. ¿Cómo me sentí al final de la reunión? Pues lleno de preguntas, pero convencido de que había que hacerla y que es muy importante para el país. ¿Cuál es la pregunta más profunda que se hace después de la reunión, padre? La pregunta más profunda, créame, es la... Tengo dos cosas. La una es la preocupación de las víctimas, que quiero que sientan las víctimas de todos los lados, insisto, de todos los lados. Aquí las víctimas fueron golpeadas desde las comunidades indígenas y las comunidades negras más pobres hasta el empresariado y los políticos. Quisiera que todas las víctimas sientan que la comisión está con ellas y que nuestra responsabilidad de hacer valer los derechos de las víctimas es lo que realmente nos importa y que todas estas contribuciones van camino de aclarar las cosas. Eso me parece lo primero más importante. Y lo segundo, Sí. una preocupación que yo quiero ponerla porque la sentí muy profundamente y fue parte de la conversación en los momentos incluso fuertes. El expresidente Uribe, quien preparó un trabajo juicioso para la conversación, sí, pero dejó marcado muy claramente de entrada la ilegitimidad de la comisión y la ilegitimidad, por supuesto, de todas las instituciones que siguen al Acuerdo de La Habana. Al mismo tiempo, reconoció que nosotros estábamos allí como comisionados. Yo quiero plantear esto porque es un asunto que es muy importante para el país. Es muy importante para el país que la cabeza política fuerte del país, desde el lado del gobierno, del partido de gobierno, considera ilegítimo todas las instituciones que siguen de La Habana. Yo por eso, por supuesto, le hice sentir, nosotros estamos aquí, tenemos que defender la institucionalidad. Yo sé que él no comparte eso. Para mí también fue una especie de hablar con la comisión sin estar hablando, o llegar a la comisión sin llegar, pero perfectamente consciente estoy entregando esta verdad ante ustedes. Para mí, ustedes son comisionados, pero para mí son ciudadanos, pero siempre insistiendo, esto es ilegítimo. Lo que ustedes son ilegítimos. Ese es un punto muy fuerte, porque ese es un punto que pone en evidencia una realidad muy delicada, y es que en La Habana se hizo la paz entre el Estado y la guerrilla de las FARC, pero la sociedad no está en paz. La sociedad está en este momento profundamente dividida y el problema de la paz vuelve a ponerse con toda su fuerza en el horizonte político, y esto tenemos que resolverlo. Por eso mi insistencia al final de decirle, expresidente Uribe, usted tiene que pensar en la reconciliación de este país, usted tiene que tener un corazón grande. Los procesos que usted hizo fueron importantísimos para que pudiera haber un día el acuerdo con La Habana. Sin eso no se hubiera podido hacer. Pero, por ejemplo, el acuerdo de Realito tiene muchos vacíos, entre otras, como lo reconoció él después en la conversación que tuvimos. El acuerdo de Realito nunca tuvo un acuerdo, nunca se escribió un documento, entre otras cosas. Y sin embargo los colombianos lo aceptamos porque había que avanzar hacia la paz. Entonces, estas confrontaciones de que somos ilegítimos unos, ilegítimos los otros, tenemos que superarlas. Y yo entonces le encomié a Álvaro Sí. Uribe, por favor, usted tiene que jugar por la reconciliación de este país. Sí. Padre, pero sobre la legitimidad de la comisión, ¿tiene o no tiene por qué estar preocupado el expresidente Uribe, la gente que no votó a favor del plebiscito, aquellos que ven cómo está la presencia de personas como la señora Lucía González, quien es evidente, y está el registro, padre, en Twitter, decir que está del lado de las FARC, que comparte sus preceptos, que está con ellos? Yo me ponía a pensar ayer, hombre, si yo fuera un ciudadano como el expresidente Uribe y viene una persona de esas a recibir mi verdad y a ser parte de supuestamente una comisión independiente, pues yo también tendría que pensar
o tendría mejor incentivos para pensar que esa comisión que está al frente mía no es una comisión independiente que me está escuchando con los oídos abiertos. ¿No le pasaría lo mismo a usted si se sentara frente a, no sé, alguien que no comparte su religión y estuvieran hablando de teología? Luis Carlos, déjeme responderle a fondo, porque esa pregunta que usted me hace tiene muchas... ¿Es profunda? Tiene muchos puntos. Pero Mire, profunda. empiezo por contestarles por Lucía. ¿Cuándo escribe Lucía? Y usted puede pistearla. ¿Cuándo escribe Lucía ese Twitter? Lucía no estaba en la Comisión de la Verdad. No Todavía. importa, padre, no importa. Padre, no importa. Déjeme terminar. No, padre, pero es que no importa. No, pero pues no, es que ese es el primer punto. Es que son Sí. varios puntos, no, ese no Ya. es el único. Listo, perfecto. Segundo, Lucía escribió ese Twitter cuando las FARC, después de haber dejado las armas, después de haber aceptado la institucionalidad del Estado, después de haberse sometido al Estado de Derecho, después de haber entrado en el proceso de paz, escribe los principios con los cuales se va a mover dentro del Estado. Léase esos principios. No son marxistas, no son leninistas, no son socialistas, totalmente socialdemócratas, limpios. Y es a eso a lo que se refiere Lucía. Eso es lo que dice. Lucía nunca estuvo con la lucha armada, nunca ha estado con las FARC, y es en la comisión la defensora del diálogo con los paramilitares y con las autodefensas. En este país polarizado, recogen ese Twitter de allá, que es escrito en ese momento, saludando que por fin las FARC entran a la institucionalidad del país y presentan unos principios que son democráticamente aceptables. Y entonces le cogen eso y dicen, vea, esta es de la FARC, esta es de no confianza. Ese es el punto. Padre, pero hágame no, el favor, pero y mire pregunta, las fechas sí, y lea los principios demócratas de la FARC. Léalas. Padre, de acuerdo. Bueno, estamos pero entonces no estamos ante una fariana, no estamos ante una fariana y no estamos ante una persona que no se merezca ser escuchada, que no se merezca ser escuchada. Por favor. Padre, perdóname que le suba la voz, pero no, está bien, está bien, yo lo entiendo. Yo no puedo aceptar que me digan... No, padre, pero venga, yo lo entiendo y lo respeto, por supuesto, cómo no. Y le pido excusas. No, por favor, padre, ni más faltaba. Y estos temas son duros. Yo no le he dicho en ningún momento que la señora sea una fariana. No, pero ha dicho que no se merece reconocimiento y que estar ante ella sería estar ante una persona que viene la guerrilla. Vamos a ser estrictos con la palabra que usted es muy bueno en esto y yo sé también qué estoy haciendo. Yo no he dicho que ella no debería estar ahí, no la estoy reconociendo. Lo que estoy diciendo es que le pregunté a usted desde el principio si una persona con esos antecedentes de haber escrito eso, yo no la califiqué de fariana, sí tiene la legitimidad de estar en un lugar donde se le está contando la verdad a los colombianos, alguien que parte desde ese punto de vista. No pensaríamos, padre, con todo el respeto, que uno tiene que ir más atrás, mucho más atrás y tratar de encontrar a alguien que por lo menos no tenga un sesgo como ese. Y yo le estoy respondiendo, gracias sí, por corregirme, yo le estoy respondiendo que ese Twitter de Lucía no es un Twitter apoyando a la FARC guerrillera, sino valorando los principios que saca la FARC cuando acepta el Estado de Derecho, deja las armas y quiere participar en la vida demócrata del país. Y eso me parece que ante una persona que se plantea así y que en toda su historia ha estado en contra de la guerra y de las FARC. Ella iba en la marcha con el gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, la marcha de la no violencia, cuando la FARC se llevó al gobernador. Y ella ha sido una confrontadora tremenda ante eso. Claro, pero padre Francisco, mire, hablábamos que tal vez incluso los comisionados ni siquiera deberían tener Twitter, porque es que, por ejemplo, se va uno revisando, volviendo a Lucía González, temas más recientes, por ejemplo, ella retuitea a Gustavo Petro y las críticas que le hace a Claudia López, también habla sobre la primera línea y tiene una posición clara frente a muchas actividades del país, frente a las protestas, piensa uno que las personas que van a escribir la verdad o que van a estar detrás de encontrar la verdad deberían ser un poco más independientes de las diferentes corrientes políticas del país, ¿no piensa usted? Pues
Lo primero que sí quiero decirle, no conozco esos Twitteres, porque yo no me meto en Twitter, entre otras, contra mí es lo más bárbaro que hay en el mundo del Twitter, y yo en eso nunca me meto. Pero pues conozco a Lucía. Lucía no está haciendo campaña política por nadie. Lucía es una jugada por encontrar la verdad a fondo, y no me atrevería a decir que si un miembro de la comisión estuviera haciendo campaña política, sí me metería ahí mismo, en alguna dirección, pero que se expresen, yo no me puedo meter en eso, y tengo un inmenso respeto por Lucía. Padre, le saluda William Calderón. William, buenos días. Buenos días. Ese es un trino el que mencionó usted con el tema de las FARC, pero hay otro puntual en el que hace referencia el 15 de julio de 2017 sobre Santrich. Uh-huh. Y Lucía González dice en su cuenta: salud, Jesús Santrich. Necesitamos tu sabiduría y tu alegría. Sí. Sabemos todos en lo que terminó Santrich. Sí, sí. Ese tipo de cosas, padre, a las que se refiere gran parte de la opinión pública, en el sentido de que la comisión no muestra equilibrio, sino que hay un sesgo claro, en el caso de Lucía González. ¿Alguna opinión concreta sobre este trino? Sí, con mucho gusto, y gracias por ponerme el tema. Santrich había entrado en una huelga de hambre que fue muy en seria. Yo mismo fui donde nuestro Humberto Martínez, que era el fiscal general de la Nación, como presidente de la comisión, y le pedí que me dejara hablar con Santrich. Para nosotros, en ese momento, el testimonio de Santrich era muy importante, porque nosotros, mire, así como hablamos con Álvaro Uribe, nos hemos propuesto hablar con todo el mundo. Y yo le recomendé a Santrich en todas las formas: no tiene sentido que usted se mate. Y se tiró muy a fondo. Se tiró por 30 días, incluso la iglesia se lo llevó. Entonces no tiene nada que ver con los problemas y las decisiones que él después tomó. Pero Santrich iba camino de morirse en una huelga de hambre. Y en ese sentido él lo dijo en un Twitter, que andaba en eso. Y veo que Lucía le dice: salud, no acabe con su salud, usted tiene que decir muchas cosas. Claro, usted puede leer eso como ve, un aliado del tipo que después se fue a la guerra, que traicionó todo. No, es un ser humano que se ha metido en una huelga de hambre, que se quiere morir en una huelga de hambre. La iglesia lo protegió. La iglesia fue la que se lo llevó después a un sitio y lo protegió para que saliera de la huelga de hambre. En ese lugar es ese trino. Padre de Ru, le pregunta Santiago Ángel: ustedes han hecho un trabajo que ha sido muy resaltable en los últimos días. Hace solamente unos días estábamos reseñando la reunión que tuvo Mancuso y Timochenko, una audiencia virtual de cara a las víctimas para contar detalles de la historia del conflicto. ¿No cree que esta deferencia de los comisionados con uno de los victimarios sobre el que ustedes escriben, no importa si es antes o después de la desmovilización, le quita mucha credibilidad a la comisión? Porque sería absolutamente inentendible que una persona que tuviera las mismas opiniones sobre grupos paramilitares, aún después de la desmovilización de los paramilitares, ocupara una silla en la comisión. ¿Por qué lo toleran con personas que tienen esas opiniones sobre uno de los victimarios como las FARC? Porque nosotros estamos escuchando a todo el mundo y nos acercamos a todo el mundo como seres humanos, y pensamos que hay personas que tienen muchas cosas que decir en esto. Nosotros no somos jueces, no somos la Jurisdicción Especial para la Paz. Quien viene a la comisión viene voluntariamente, y la conversación que tuvimos ayer fue voluntaria. Estamos hablando con empresarios muy importantes del país. Efectivamente, como usted dice, hemos hablado prácticamente con todos los paramilitares desmovilizados, y hemos hablado muy en profundidad con el mundo de las FARC también, como hemos hablado con liderazgos campesinos, indígenas, con el sindicalismo en todas las formas. Acabamos de recibir un informe muy serio de Ecopetrol que le pedimos a la empresa y nos lo entregó el presidente de la empresa. Todo eso para nosotros, quiero ser muy claro en esto, porque así empecé diciéndoselo al expresidente Uribe, con respeto, porque él también a mí me respeta, pero se lo dije con toda claridad. Le dije: mire, nosotros no aceptamos argumentos de autoridad, así como no hacemos acepción de personas,
Para nosotros las cosas no son verdad porque las dijo el presidente Uribe o porque las dijo el presidente Santos o porque las dijo Mancuso o porque las dijo Rodrigo Londoño. Recibimos eso para someterlo al análisis, a la crítica, a la contrastación y tratar de esclarecer qué fue lo que nos pasó en este conflicto, en este entramado de un conflicto de más de 9 millones de víctimas. Y ahí sí, entregarle nosotros al país lo que de todo eso consideramos que es verdad. Pero no, ese es el mandato nuestro, y lo estamos haciendo. Con Padre, mucha discusión y muchas incomprensiones de muchos no nos importa, lo vamos a hacer. padre, sí, definitivamente hay que hacerlo y hace parte de lo que rige la ley, la Constitución, el acuerdo de paz y lo que está aprobado y lo que debe pasar en nuestro país. Entendiendo eso, la legitimidad como ciudadanos, la legitimidad, eso no se discute, la legitimidad se tiene que hacer. Pero entendiendo que ustedes no van a ser jueces, pero sino que tienen una tarea incluso más profunda y es la de escribir, comillas, la verdad. Su veredicto, su interpretación, su lectura de lo sucedido es lo que va a quedar, padre. ¿Ustedes no sienten que tiene que haber algún tipo de cambios para que esa gran parte del pueblo colombiano, y no la voy a calificar en monto, en número, esa gran parte del pueblo colombiano que siente que hay sesgos en la comisión y en el trabajo que ustedes están haciendo, no van a hacer ustedes algo para cambiar? ¿Sienten que deberían cambiar o sienten que está perfecto y que esto va a seguir así como lo tienen actualmente diseñado, padre? Gracias por la pregunta, Luis Carlos. Yo entiendo perfectamente las preocupaciones y los cuestionamientos que se hacen. Par de cosas. Primero, nosotros no pretendemos que haya una verdad estatal, aunque somos una institución estatal, pero eso no existe. Segundo, no pretendemos entregarle al país un punto final, lejos. Queremos es contribuir a que el país siga hacia adelante con una enorme determinación de buscar juntos, desde todos los puntos de vista, qué fue lo que nos pasó en esta realidad intolerable de 9 millones de víctimas, para que esto siga profundizándose. Entre otras, mucha de nuestra preocupación es para que incluso de tal manera se digan las cosas, que se digan, pero que de tal manera se digan que en lugar de acrecentar entre nosotros señalamientos, polarizaciones, apetitos de venganza, sea una llamada a que venga, construyamos desde los puntos de vista distintos, puntos de vista políticos, puntos de vista étnicos, puntos de vista culturales, puntos de vista de género. Esto fue lo que nos pasó. Pero esto no puede seguir así. Y este país lo podemos construir todos en nuestras diferencias. Ese es el propósito que hay allí. Ahora, a su pregunta, que es más de fondo. Sí. No, nosotros no estamos por cambios al interior de la comisión. Estamos a nosotros, por el acuerdo, nos constituyó un comité de escogencia absolutamente fuera de Colombia, excepto el magistrado que escogieron todas las cortes, a un magistrado y a una científica, una doctora en química, que escogieron todos los rectores de las universidades públicas, y luego 3 personalidades internacionales, para que eso no tuviera nada que ver con la gente que estaba en La Habana, ni esa gente nos escogió a nosotros. No habíamos trabajado nunca juntos, pero el esfuerzo que ha hecho ese grupo por independizarse de cualquier posición política, por no subordinarse a ninguna orientación ideológica, por aceptar la verdad que contradiga lo que nosotros estamos pensando, por la convicción de que el servicio de nosotros no tenemos enemigos de nadie en este país. Lo único que no podemos aceptar es ni la mentira, ni el negacionismo, ni el miedo. Es un esfuerzo tremendo durante 3 años en un grupo, a sabiendas de que tiene esa responsabilidad. Estamos a 3 meses para terminar. Claro. Sabemos que lo que vamos a hacer es muy discutible, pero qué bueno que las cosas se sigan discutiendo en un ambiente que no sea de que yo lo odio a usted porque piensa distinto de mí, sino que Cierto. lo que usted me está diciendo
es importante que yo lo tenga en cuenta y que yo lo escuche bien, como usted mismo me lo acaba de mostrar. Sí. Padre, mire, y esta conversación de nosotros aquí en la FM ha generado muchos mensajes en Twitter y en las redes sociales y demás. Tengo que decirle que yo odio las redes sociales, pero estoy leyendo dos cosas que me parece interesante, padre. Y quiero Por que usted favor. me diga, esto lo piensa la gente como, Sí, voy a claro. poner mis gafas y voy a leer y usted me dice, Sí, Luis sí. Carlos, ¿están locos o no? ¿No? A ver, padre, mire, dice, tener en la comisión de la verdad a una persona que se declara admiradora de los principios de las FARC y que le manda mensajes de cariño a Santrich es tan impresentable como tener a un náulico de las AUC o del cartel de Medellín en esa importante institución. Y el segundo, el Twitter de Lucía González D no tiene un solo trino o RT en favor de las víctimas de la FARC, ni siquiera dando una muestra de dolor por el asesinato de militares a manos de las FARC, etcétera, etcétera. ¿Qué le responde usted a esas dos personas, padre? Bueno, sobre el primer Twitter, pues ya le conté el origen de ese Twitter y creo que debió de quedar suficientemente claro. Sobre lo segundo, pues yo no conozco los Twitteres de Lucía porque yo no me meto en eso, pero supongo que la persona está diciendo la verdad y que hay que tenerlo en cuenta. Pero sí le digo que es muy interesante. Si alguna persona ha vivido en la comisión, que ha marcado muy duro, que hay que conversar con los que son todos los opuestos, los totalmente opuestos a las FARC y Lucía. Cuando hubo ese grupo de soldados que violaron a una niña en Vera, en el departamento de Caldas, Lucía hizo una cosa que fue muy bella. Inmediatamente le escribió al general Zapatero y le dijo, deme el nombre de esos soldados y yo quiero irlos a ver. Y se fue a verlos, a acompañarlos en su desgracia. Usted sabe, esos muchachos cayeron en el ostracismo total, habían cometido un crimen con una niña, pero Lucía se acercó a ellos para decir, venga, yo quiero recogerlos a ustedes como seres humanos. Y así tiene muchos ejemplos. Con Ervin Hoyos, Lucía fue la primera que estuvo muy atenta a que Ervin llegara a la comisión y que nos reuniéramos con ella y con las muchachas de la Rosa Blanca. Y tuvimos algunas reuniones con Ervin poco antes de que Ervin muriera. Así que eso tiene su complejidad muy grande. Esa es mi respuesta. Padre, buenos días. Lo saluda Juan Lozano. Juan, mucho gusto. Padre, el producto del esfuerzo de la comisión, como aquí se ha dicho, tiene que ser un gran informe, es un gran relato. Y ha generado alguna preocupación la falta de tiempo que pueda tener la comisión por lo que pasó con el COVID, porque no se pudieron hacer audiencias, porque fue necesario cancelar muchas reuniones y la preocupación radica en que si no se escuchan todas las voces no va a quedar completo el informe. ¿En qué va la prórroga del tiempo de la comisión? El gobierno había dicho que no estaba de acuerdo. ¿Cómo garantizar que la comisión va a tener tiempo suficiente para recoger todas las voces y producir el informe que el país espera? Juan, muchísimas gracias por la pregunta y muchísimas gracias por la actitud en hacer la pregunta, porque sé que siempre ha sido un hombre independiente y también independiente de nosotros, pero muy cuidadoso de lo que está pasando en esto. Efectivamente, un grupo de ciudadanos presentó una demanda ante la Corte Constitucional haciendo esa reflexión que los 14 meses que la comisión no pudo moverse por todo el país, a pesar de que no se dejó de trabajar un solo día en textos, no permitió que la comisión diera el tiempo de escucha directa que la comisión necesita, en lo cual se vulnera el derecho a ser escuchados, que para eso fue creada esta comisión, y se vulnera el derecho de la sociedad a tener una verdad lo más rigurosa posible. Y por eso incluso piden un tiempo que no lo definen, pero que inicialmente ellos esperaban por lo menos igual a los 14 meses en que se dificultaron viajar por todo el país.
el hecho del encuentro de ayer, que tiene que ser un encuentro personal. Eso no se puede hacer virtual como han sido todos estos encuentros con los presidentes. Y muchos encuentros en que se tiene que encontrarse con la persona para poder, eso hubo que suspenderlo completamente. Bien, en base a eso, Sí. la Corte, se le pide a la Corte que por esos derechos se prolongue. Nosotros, ¿qué hemos dicho ante eso? Nosotros hemos dicho que estamos de acuerdo, pero que, dado que nosotros trabajamos durante el tiempo de la pandemia como todo el mundo, sí creemos que los resultados efectivos en términos de verdad y de escucha se redujeron en un 50% y hemos pedido la mitad de ese tiempo. Es decir, por favor, denos 7 meses después de enero y luego, como nosotros tenemos sí que poner la cara y salir ante el país y explicar por qué llegamos a esas conclusiones. Eso se llaman los 2 Sí. meses de socialización, es lo que estamos pidiendo. Si no nos lo conceden, el proyecto, el documento se entrega, tiene que estar listo el 28 de noviembre. Será un documento mucho más frágil, pero haremos lo posible por ser. Estamos en eso, en hacer una cosa lo más seria posible para el 28 de noviembre. Y ahí terminamos. Pero, padre, frente, digamos, a ese documento final y a lo que usted dice, la socialización, ¿todos los colombianos podrían eventualmente leerlo, hacer sus anotaciones? De golpe hay personas que fueron protagonistas de algunos hechos y que no están de acuerdo con esa verdad como se escribió. ¿Se podrá participar, se podrá abrir a todos los colombianos? Gracias, Darcy, por la pregunta, es muy importante. De todas maneras tendremos, sí, y que eso podría ser una solución que a mí no me gusta, pero que es, de todas maneras, que nos den un tiempo de lo que se llama de socialización, porque el decreto no lo previó. Entonces, una vez terminado el documento, nosotros nos vamos a dialogar con el documento, con la sociedad, y dialogar es dialogar abiertamente con las personas, con las comunidades, con las universidades, con los intelectuales, con los periodistas, para que se opine y se discuta, y vamos nosotros a presentar por qué llegamos a esas conclusiones. Eso primero. Pero segundo, la comisión va a dejar una cosa que nosotros la llamamos la transmedia, y es tanto el documento como todas las informaciones, los documentos, los testimonios, las películas, los pequeños videos que alimentaron ese documento van a quedar al servicio del público en una plataforma mediática para que cualquier persona pueda meterse ahí y haga avanzar el desarrollo de la discusión sobre la verdad. Cualquier persona de Colombia, pero cualquier persona de China o cualquier persona del Japón que quiera hacer un análisis o un proceso o un avance sobre el debate de la verdad en Colombia. Sí. Es absolutamente público, eso será patrimonio nacional, pero no para parar ahí, sino para seguir avanzando. Claro. Padre, hablando periodísticamente, uno de los momentos más importantes de la conversación y el que finalmente se convirtió en la gran noticia de lo que ocurrió ayer es cuando el expresidente Uribe se refiere a lo que pasó con Daneidy Barrera, con la conocida EPA Colombia, cómo ha sido condenada a pagar 5 años de cárcel y no ocurre de manera equilibrada con los integrantes de las FARC. Y dice el presidente que aquí vamos a llegar en un momento dado a tener que pensar en una amnistía general. ¿Le suena esa amnistía? Mire, dos cosas. Primero, a mí me gustaría que si ustedes lo conversen con el presidente, porque yo creo que él estaba hilando delgadito en eso. No estaba simplemente refiriéndose al caso de las FARC, sino al caso de muchas otras personas que por cosas gravísimas terminan saliéndose con soluciones judiciales que realmente son de impunidad. Y hay en cambio un montón de personas que por delitos relativamente pequeños, pero que posiblemente tuvieron un impacto público, como es este caso, son sometidas a castigos que resultan absolutamente desproporcionados. Eso, pero además
por el hecho de que yo he sido capellán de cárcel en la cárcel de Barrancabermeja durante 12 años. Cuando uno se mete en eso, uno se da cuenta de la cantidad, créame, cantidad de casos que hay en Colombia, o de personas que finalmente nunca se les resolvió el problema y nunca las condenaron, pero se quedaron allí, o que fueron condenadas por cosas que con otras comparaciones son impresionantes en el país. Eso es parte del dolor de Colombia, y son muchas las familias y las mamás, sobre todo entre la gente que no tiene poder para pagar abogados importantes. Y hay unos dolores impresionantes. Yo creo que eso tiene que revisarlo el país, y que tiene que mirarlo con cuidado. Allí se está tocando una cosa que es de fondo. Es lo único que si me pregunta mis sentimientos, se lo digo. Son las 9 de la mañana, 7 minutos. Es el padre Francisco de Rú, presidente de la Comisión de la Verdad. Padre, lamento mucho si mis preguntas... No, de ninguna manera. Agradezco muchísimo esa franqueza. Tengo que ser franco y hacer las preguntas como creo que se tienen que hacer. Muy bien. Padre, muchas gracias, muy amable, muy gentil. A ustedes, muchas gracias.